A ver, diseñar la inteligencia artificial más potente de la historia, una arquitectura concebida expresamente para detectar las vulnerabilidades más minúsculas en cualquier sistema informático global. Y de repente, dejarla expuesta al público porque alguien olvidó configurar los permisos básicos en un gestor de contenidos. Sí, un CMS de toda la vida. Es que es increíble. O sea, esa es la profunda ironía que destapó el mayor secreto de Anthropic el pasado mes de marzo. En esta inmersión de hoy vamos a analizar un escenario que es completamente sin precedentes. La industria tecnológica crea su modelo más avanzado y justo en el instante de comprobar su éxito empírico deciden que debe ser ocultado al mundo entero. Exacto. Es que la caída de esa fachada de secretismo, bueno, ilustra perfectamente la fragilidad del ecosistema digital actual. Totalmente. Como decías, no hizo falta un ciberataque súper sofisticado de un Estado-nación ni nada parecido. Bastó un simple error humano en un sistema de gestión de contenidos para liberar casi 3.000 archivos internos y confidenciales. 3.000 archivos. ¡Qué locura! Y, a ver, lo que revelan esos documentos nos obliga a replantear absolutamente todo lo que dábamos por sentado sobre la curva de evolución del aprendizaje automático. O sea, no estamos debatiendo sobre una actualización rutinaria. No, no es una simple mejora. Para nada. Hablamos de un cambio de paradigma que la propia industria considera demasiado disruptivo para el dominio público. Claro, es que analizar esos documentos filtrados permite observar el contraste brutal entre el error tonto que causó la filtración y la naturaleza real del secreto. Porque entre esos miles de archivos técnicos, hojas de cálculo, reportes de rendimiento, apareció un borrador para una publicación de blog corporativo. El famoso borrador, sí. Eso es. Y el texto, preparado por la propia compañía, describía este nuevo modelo, Cloud Mythos, literalmente como, con diferencia, el modelo de IA más potente que hemos desarrollado jamás. Ostras, es que usar esas palabras en un documento interno ya te dice mucho. Ya, y claro, la filtración obligó a Anthropic a reaccionar. Retiraron el acceso a los servidores, admitieron la existencia del modelo, publicaron un comunicado asumiendo el error de configuración y básicamente cerraron filas. Pero claro, el análisis de esa documentación interna es lo que realmente cambia toda la perspectiva. Sí, porque el contenido de esos repositorios desmiente por completo la narrativa de una evolución lineal. O sea, la documentación técnica interna demuestra que Mythos no pertenece a la misma familia que el modelo dominante hasta la fecha, que era Cloud Opus 4.6. Claro, yo creo que mucha gente pensaba, bueno, ¿será un Opus 4.7? No. Eso es lo que asumiría cualquiera. Un Opus 4.7 con, no sé, una ventana de contexto más amplia o un procesamiento de tokens ligeramente más rápido. Pero no. Los ingenieros de Anthropic catalogaron a Mythos dentro de una categoría arquitectónica completamente nueva. Bajo el nombre en clave Capybara, si no me equivoco. Exacto, la categoría Capybara. Y fíjate, esta distinción es súper crítica, porque la propia literatura de la empresa señala que los modelos Capybara operan con métricas cualitativamente diferentes. Cualitativamente diferentes. Sí, y además requiriendo una inversión de computación masivamente superior. A ver, es como encontrar un prototipo de caza militar hipersecreto aparcado en un garaje civil simplemente porque a alguien se le olvidó poner el candado, ¿no? Totalmente, esa es la analogía perfecta. Pero me surge la necesidad de diseccionar qué implica realmente esa diferencia cualitativa. Porque, a ver, si observamos el desarrollo del software tradicional, una mejora suele implicar pues mayor velocidad o mayor capacidad de memoria. Sí, un avance cuantitativo. Eso es. Pero al hablar de redes neuronales de este calibre, catalogar un modelo como cualitativamente diferente sugiere que ha desarrollado capacidades de comprensión arquitectónica que simplemente no estaban ahí en versiones anteriores. Entonces, la pregunta central es, ¿cómo se materializa ese salto de la categoría Opus a la categoría Capybara a la hora de procesar sistemas complejos? Pues, a ver, la diferencia radica fundamentalmente en la capacidad de abstracción estructural. Vale, ¿y eso qué significa en la práctica? Pues mira, un modelo puramente cuantitativo, por muy rápido que sea, analiza el código fuente buscando patrones sintácticos o errores comunes línea por línea. Como un corrector ortográfico muy avanzado. Exacto. Pero un modelo de categoría Capybara, sin embargo, demuestra la capacidad de interiorizar lo que en ingeniería de software se conoce como el árbol de sintaxis abstracta de un repositorio entero. Ostras. O sea, esto significa que la IA no solo lee el código,
Comprende la interdependencia entre, digamos, un módulo de asignación de memoria y un protocolo de red que operan a 50 directorios de distancia. Madre mía. O sea que logra mantener en su contexto la lógica subyacente de un sistema operativo completo. Eso es. Y eso le permite identificar contradicciones lógicas y vulnerabilidades de diseño a un nivel macroscópico, algo que escapa por completo a la cognición de un ser humano. Claro, es que esa capacidad de abstracción cambia las reglas del juego por completo. Ya no es simplemente tener ese corrector ortográfico que detecta errores tipográficos a la velocidad de la luz. No, para nada. Es como tener un editor que comprende de forma simultánea cada subtrama de una enciclopedia de 10.000 páginas. Y además es capaz de ver que un pequeño detalle en el segundo capítulo provoca un colapso narrativo masivo en el capítulo 80. Qué buena forma de verlo. Sí, es exactamente así. Y claro, esta comprensión estructural tan profunda explica el motivo de tanto secretismo, porque los reportes internos revelan que Mitos es devastadoramente eficaz encontrando vulnerabilidades de software. Devastador es la palabra, sí. Las pruebas, según los documentos, se realizaron en CyberGym, ¿verdad? Sí, CyberGym es ese entorno controlado de evaluación donde se mide la capacidad real de una IA para auditar y comprometer sistemas de forma autónoma. Vale. Y los resultados en CyberGym justifican totalmente la decisión de no comercializar el modelo. A ver, para medir el impacto real hay que fijarse en el punto de referencia previo. El modelo Opus 4.6. Exacto. El líder indiscutible en esa métrica era Opus 4.6, que ostentaba una puntuación del 66,6%. Que ya de por sí era bastante alto, ¿no? Altísimo. Esa cifra ya representaba un hito histórico en la capacidad de razonamiento aplicado a la ciberseguridad. Pero claro, cuando el equipo de evaluación introdujo a Mythos en ese mismo entorno de pruebas, el modelo Capybara alcanzó un 83,1%. Un 83,1%. O sea, estamos hablando de un incremento de más de 16 puntos porcentuales. Sí, sí, una barbaridad. Es que, a ver, en la parte baja de una tabla de evaluación, subir 15 puntos puede ser, no sé, cuestión de optimizar un poco un algoritmo de búsqueda. Pero superar la barrera del 80% en un simulador de hacking dinámico, Claro. eso sugiere una ruptura total en la escala de dificultad geométrica. Es que el salto estadístico es monumental, porque hay que entender que CyberGym no es un examen tipo test. Ya. No es leer y responder. Es un entorno interactivo y completamente hostil. O sea, para puntuar, la IA debe recibir un objetivo, analizar una red simulada de nivel empresarial súper compleja, identificar vectores de ataque, ejecutar comandos, observar cómo responde el sistema, adaptar su estrategia si hay contramedidas y finalmente escalar privilegios. Madre mía, es todo el proceso completo. Todo. Entonces, superar el 80% significa que Mythos está demostrando un razonamiento adversarial sostenido a través de múltiples capas de defensa, tanto criptográfica como arquitectónica. Y esa dinámica adversarial, fíjate, queda perfectamente ilustrada en los informes de Logan Graham. ¿Ah, sí? ¿El responsable del Red Team? Exacto. El responsable del Red Team de Anthropic, que es el equipo encargado básicamente de forzar la IA para descubrir sus límicas y sus peligros. Grimes describe a Mythos como el equivalente a un investigador de seguridad humano en la cúspide absoluta de su carrera. Pero sin cansarse nunca. Claro, sin limitaciones de fatiga ni de procesamiento paralelo. Habla de la detección de decenas de miles de fallos que son completamente indetectables para los auditores tradicionales. Decenas de miles. Es que se dice pronto. Sí, pero, a ver, el verdadero punto de inflexión, y esto me parece clave, no es la simple detección. Los documentos filtrados destacan que Mythos no se limita a generar un informe de errores. No, va mucho más allá. Es capaz de sintetizar el código informático exacto, ya sea en C, en Python o en lenguaje ensamblador, necesario para explotar esa vulnerabilidad. Y lo hace en cuestión de minutos. Y eso, o sea, la generación automatizada de exploits altera irremediablemente la asimetría fundamental de la seguridad informática. ¿A qué te refieres exactamente con esa simetría? Pues a ver, la defensa cibernética siempre ha operado bajo una desventaja matemática muy clara. Los ingenieros que protegen, por ejemplo, la infraestructura de un banco o de una red eléctrica, tienen que asegurar millones de líneas de código y prever absolutamente todos los vectores de entrada posibles. Claro, tienen que ser infalibles en todas partes. Exacto. Tienen que ser infalibles en el 100% de la superficie de ataque. Sin embargo, el atacante solo necesita tener razón una sola vez. Una única fisura basta para comprometer la red entera.
Es verdad. Históricamente, la fricción que mantenía el sistema más o menos en equilibrio era el tiempo y el esfuerzo humano necesarios para encontrar esa fisura y luego desarrollar el código malicioso. Y ahora eso desaparece. Claro, al automatizar ambas tareas a velocidad de máquina, la viabilidad de la defensa estática sencillamente colapsa. Ostras, es que la analogía en el mundo físico sería escalofriante. O sea, no estamos hablando de distribuir al público una herramienta útil para abrir cerraduras. Para nada. Se trata de desplegar un sistema que analiza la estructura molecular de un edificio de alta seguridad, detecta la fatiga del metal en una viga maestra oculta y de forma totalmente autónoma fabrica e instala el explosivo direccional perfecto para derribarlo sin que salte ni una sola alarma. Es una analogía brutal, pero es la realidad. Y los datos internos lo respaldan. Fíjate que mientras el modelo anterior descubrió alrededor de 500 vulnerabilidades de día cero en software de código abierto, Mythos halló miles en apenas unas semanas de evaluación. Miles de vulnerabilidades de día cero. Es que es inabarcable. Y el factor cronológico de esas vulnerabilidades agrava muchísimo la situación. El factor cronológico. Sí, porque los informes detallan que una gran parte de esos fallos críticos encontrados por Mythos llevaban ocultos en el código fuente de proyectos fundamentales desde hace 10 o 20 años. 20 años. Madre mía. Sí. Hablamos de vulnerabilidades estructurales que han persistido en los mismísimos cimientos de la arquitectura de Internet durante 2 décadas, superando incontables auditorías humanas, simplemente a la espera de que se desarrollara una capacidad de reconocimiento de patrones lo suficientemente amplia como para poder verlas. Claro, entonces, ante un panorama donde la contención teórica del riesgo se vuelve imposible, la empresa se enfrentó a un dilema existencial. Un dilema tremendo, sí. Porque, a ver, con decenas de miles de vulnerabilidades críticas al descubierto en la infraestructura de Internet, destruir el modelo no resolvía el problema. No, ya era tarde para eso. Claro, el conocimiento empírico de que un modelo capibara es posible, eso ya de por sí aceleraría los esfuerzos de otros actores. Así que la única salida viable para Anthropic era intentar convertir esta arma ofensiva en un escudo. Eso es. Pero claro, asegurándose de entregar ese escudo exclusivamente a los constructores de la infraestructura. Y toda esa lógica de contención es la que da origen a la iniciativa que han bautizado en los documentos como Project Glasswing. El famoso proyecto Glasswing, sí, que básicamente representa un esfuerzo de remediación a escala global, pero estructurado bajo unas restricciones de acceso absolutamente draconianas. Muy cerradas. Sí. Anthropic determinó que Mythos solo operaría bajo acuerdos estrictos con un máximo de 40 organizaciones, limitando su capacidad de procesamiento a fines puramente defensivos. Solo 40 en todo el mundo. Sí, y para establecer la arquitectura de este proyecto, seleccionaron a 12 socios fundacionales que conforman el estrato superior del control tecnológico mundial. Los gigantes. Los gigantes. La lista incluye a Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JP Morgan Chase, la Linux Foundation, Microsoft, Nvidia y Palo Alto Networks. O sea, básicamente se ha reunido a las corporaciones que alojan, procesan, enrutan o aseguran la inmensa mayoría del flujo de datos global. Son como los vengadores de Internet, ¿no? Tal cual. Y la misión de este consorcio es canalizar la potencia analítica de Mythos para auditar sus propios ecosistemas cerrados y, de manera muy crucial, parchear las librerías de código abierto de las que todos dependen en el fondo. Exacto. El código abierto es la clave aquí. Claro, y para catalizar el proceso, Anthropic ha inyectado $100 millones en créditos de computación para el uso del modelo, además de destinar $4 millones en efectivo a organizaciones esenciales del ecosistema abierto como OpenSSF y la Apache Software Foundation. Sí, porque el objetivo operativo es fortificar los cimientos digitales lo más rápido posible, antes de que esta ventaja tecnológica tan exclusiva se evapore. Ya. O sea, están utilizando la inteligencia artificial de categoría capibara para llevar a cabo el mayor esfuerzo coordinado de saneamiento de software de toda la historia, analizando desde el kernel de sistemas operativos hasta protocolos de encriptación financiera supercomplejos. Es un proyecto titánico. Lo es, y la decisión de incluir y, sobre todo, inyectar capital en fundaciones de código abierto responde al reconocimiento de que incluso los sistemas privativos más seguros, ya sean de Apple o de Microsoft, dependen críticamente de librerías abiertas que a menudo son mantenidas por voluntarios. Claro, eso es fundamental. Pero, a ver,
siendo un poco la abogada del diablo aquí, la estructura del proyecto Glasswing exige un escrutinio profundo, especialmente por el precedente de poder que establece. Sí, es la otra cara de la moneda. Porque, vale, aunque la intención sea noble y busquen blindar la infraestructura global, la ejecución en la práctica implica entregar la herramienta de auditoría de código más destructiva de la historia a un oligopolio corporativo súper cerrado. Totalmente cerrado, sí. Entonces, surge la inquietud legítima sobre esta concentración extrema de poder tecnológico. Se está consolidando un escenario donde un puñado de corporaciones multimillonarias poseen básicamente el monopolio absoluto sobre la herramienta que conoce las grietas de todo el ecosistema digital mundial. Es que esa concentración de poder altera por completo la dinámica geopolítica de la tecnología. Claro. Al establecer lo que podríamos llamar una comunidad cerrada de ciberseguridad, se crea una bifurcación estructural en Internet. O sea, los miembros del proyecto Glasswing y sus clientes directos operarán en sistemas progresivamente invulnerables, constantemente auditados por esta IA de vanguardia. Mientras que el resto... Exacto. Por el contrario, las organizaciones, las instituciones o incluso los países que queden fuera de ese círculo dependerán completamente del goteo de parches de seguridad que este oligopolio decida liberar, y cuando decida liberarlos. ¡Ostras! Es un modelo que recuerda bastante a la formación del club nuclear en el siglo XX, ¿verdad? Esa es la comparación perfecta, donde la posesión de la tecnología suprema dicta la jerarquía de seguridad internacional, y de facto se está externalizando la defensa de infraestructuras críticas a salas de juntas corporativas. Es que ese paralelismo con la carrera armamentística entronca directamente con las advertencias que la propia cúpula de Anthropic ha lanzado sobre el futuro del sector, porque el proyecto Glasswing, al final, funciona solo como un dique de contención temporal frente a una ola muchísimo mayor. Una medida parche, sí. Claro. Y en el vídeo corporativo que acompañó el anuncio de la iniciativa, Darío Amodei, el director ejecutivo de la compañía, emitió un diagnóstico cristalino sobre la industria. Es que sus palabras no dejaron lugar a ninguna ambigüedad. Dijo, vamos a ver modelos de lenguaje más potentes, nuestros y de otros, y necesitamos un plan para responder a eso. Es que esa declaración de Amodei es una admisión frontal de que el monopolio sobre la categoría capibara es puramente efímero. Va a durar poco. Nada. La filtración del CMS simplemente aceleró la confirmación pública de una realidad que toda la industria ya asumía en privado. Que la escalada brutal en la inversión de computación está produciendo unos retornos cualitativos asombrosos. Ya no es solo subir números. Exacto. Y otros laboratorios de inteligencia artificial en todo el mundo, operando con presupuestos similares y bajo un secretismo equivalente, estoy segura de que están desarrollando sus propias arquitecturas capaces de igualar o incluso superar la eficacia de mitos en la generación de exploits y en el análisis de vulnerabilidades. Y en medio de toda esa carrera por la supremacía de los modelos fundacionales, emergen detalles en la comunicación de la empresa que revelan la viabilidad real de esta tecnología en el día a día. Porque la compañía insiste mucho en que la ausencia de una fecha para el lanzamiento público de mitos obedece estrictamente a protocolos de seguridad global. Claro, la Carta de la Seguridad. Eso es. Sin embargo, la documentación interna también refleja una barrera pragmática ineludible, y son los costos de inferencia. Admiten abiertamente que el modelo Capybara actual es, y cito, muy caro de ejecutar. Ah, claro, el dinero. Sí, existe una alineación casi perfecta entre la prudencia en materia de seguridad nacional y la realidad económica corporativa. Porque, a ver, desplegar una arquitectura tan sumamente pesada para atender consultas cotidianas del consumidor medio colapsaría financieramente cualquier infraestructura de servidores. Totalmente. Es que el análisis de la viabilidad económica revela hacia dónde se dirige realmente el mercado tecnológico. ¿Hacia dónde crees que va? Pues el requerimiento computacional para sostener la atención estructural que demanda un modelo Capybara exige instalaciones de procesamiento de datos dedicadas casi en exclusiva. O sea, granjas inmensas solo para esto. Sí. Esto marca el fin definitivo de la ilusión de que el rendimiento máximo de la inteligencia artificial estará disponible de forma omnipresente en aplicaciones de consumo. El mercado se está fracturando claramente. Vamos a tener dos niveles. Exacto. Veremos una proliferación de modelos de consumo altamente optimizados, que serán eficientes pero deliberadamente limitados en su capacidad de razonamiento profundo. Para el usuario de a pie. Eso es. Y en paralelo existirá una casta superior de modelos de grado de infraestructura, ocultos en centros de datos masivos, cuyo acceso estará restringido a gobiernos, consorcios de defensa y corporaciones del nivel de proyectos Glasswing.
operando puramente como activos estratégicos. Madre mía. Es que esa fractura del mercado dibuja un horizonte donde la verdadera vanguardia del avance tecnológico ocurre detrás de muros infranqueables para el análisis público. Sí, a puerta cerrada. Y este panorama nos devuelve a un punto crítico que mencionabas antes durante el análisis de los resultados empíricos del modelo. Esa constatación de que Mythos logró identificar miles de vulnerabilidades críticas incrustadas en el código abierto, algunas ocultas a plena vista durante más de 15 o 20 años. Es quizá el dato más escalofriante de todos. Totalmente, porque a efectos prácticos esto nos confirma que la espina dorsal de la civilización moderna, desde las redes de telemetría de las centrales eléctricas hasta las bases de datos de los historiales médicos o las plataformas de transacciones interbancarias, todo descansa sobre un lecho de código fracturado. Cimientos de barro. Exacto, cimientos digitales repletos de fallos estructurales que siempre han estado ahí, invisibles para la mente humana. Es una revelación tremenda sobre la verdadera fragilidad de la interconexión global. Porque, si lo piensas, toda la expansión tecnológica de las últimas 2 décadas se ha edificado sobre una confianza implícita en la robustez del código. Una fe ciega. Sí, una ilusión óptica que se ha mantenido intacta únicamente porque carecíamos del instrumento de precisión adecuado para observar el nivel microscópico del ecosistema. Y al encender finalmente ese instrumento analítico, que es Mythos, la máquina nos ha revelado que el sistema siempre ha estado al borde del colapso estructural. Una fragilidad sistémica que ha quedado expuesta irónicamente por el fallo más analógico y humano posible. Porque resulta fascinante pensar que un proyecto diseñado para comprender el tejido mismo del software global a niveles microscópicos quedó al descubierto simplemente porque un técnico olvidó revisar los permisos de acceso de un directorio web en marzo. Es que es el colmo de la ironía. Un despiste mundano total. Un despiste mundano que nos deja para terminar ante un interrogante crucial para entender el futuro de la seguridad tecnológica. Si la organización capaz de diseñar el análisis cibernético más avanzado del planeta cometió un error administrativo tan básico al proteger su principal activo, cabe preguntarse si el control absoluto es realmente una quimera. Al final, la verdadera cuestión a futuro no es si la iniciativa Glasswing logrará parchear Internet a tiempo, sino qué ocurrirá el día inexorable en el que una entidad distinta, sin ningún tipo de restricciones éticas, logre desarrollar y estabilizar su propia arquitectura capibara, que esa entidad no cometa ningún error de configuración al ocultarla y, sobre todo, que decida no fundar un consorcio defensivo para alertar al mundo de las capacidades destructivas que acaba de encender.